Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 2 de junio de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Sí, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Berardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, presidenta, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de nuestra ley orgánica. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 5 procedimientos sancionadores especiales, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada. Gracias. Visto lo anterior y en razón de que los 5 asuntos listados se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del maestro Alejandro Rodríguez Ramírez, secretario relator adscrito a la ponencia a mi cargo, a efecto de que dé cuenta al Pleno con los asuntos a tratar y resolver. Lea una síntesis también de la resolución que se propone en cada uno de los casos. Por favor. Buenas tardes. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del procedimiento sancionador especial registrado con el número 29 del año 2021, integrado con motivo de las denuncias presentadas por la ciudadana María Teresa Medina Lozano y el ciudadano Raúl de Anda Vadillo, en contra del ciudadano Roberto Sandoval Ruiz, en su carácter de precandidato y actual candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de El Arenal, Jalisco, por la probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de Jalisco, consistentes en actos anticipados de precampaña, actos anticipados de campaña y de las normas sobre propaganda electoral, así como del referido partido por la responsabilidad culpa invigilando, por la propaganda difundida en enlaces de la red social Facebook, en bardas y en lonas. En el proyecto se determina que no se acredita la infracción relativa a la violación de las normas sobre propaganda electoral, toda vez que no quedó acreditado en autos el carácter de precandidato del ciudadano denunciado, por lo cual no es dable analizar si la propaganda denunciada y acreditada debe cumplir con el requisito establecido por el artículo 230, párrafo 3 del Código Electoral, que establece que la propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa la cantidad de precandidato de quien es promovido. De igual forma, se determina que no se acredita la vulneración del artículo 261, párrafo 5 del Código Electoral, ya que con las constancias que obran en el expediente no se acredita que el candidato denunciado hubiera entregado de manera directa las pipas con agua potable como bienes que generen un beneficio directo y que, por tanto, pudieran considerarse como indicio de presión al elector para emitir su voto,
situación fáctica por la que, contrario a lo aducido por los denunciantes, no es posible atribuirle o imputarle la comisión de los hechos denunciados, además de que tampoco se demostró dicha entrega de las pipas de agua potable por parte de su equipo de campaña o cualquier persona o el partido político. En cuanto a los actos anticipados de pre-campaña y campaña, se considera que no se acreditan los mismos, tomando en cuenta que para ellos se deben cumplir con 3 elementos, que son el personal, el temporal y el subjetivo. Y en el caso, se acreditan los elementos personal y temporal, pero no se colma el elemento subjetivo. En efecto, en el caso de los actos anticipados de pre-campaña, no se acredita el elemento subjetivo, toda vez que del contenido de las 16 bardas y 16 lonas publicitarias, así como de las probanzas admitidas a los denunciantes, no se advierte que tuvieran como propósito fundamental presentar su plataforma electoral, llamados expresos al voto en contra o a favor de cualquier persona o partido, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el procedimiento interno de selección o en su caso promocionar o posicionar a un ciudadano con el fin de obtener la postulación a una precandidatura. Por su parte, en el caso de los actos anticipados de campaña, no se acredita el elemento subjetivo, toda vez que del contenido publicado en los 4 enlaces de la red social Facebook y de la pinta de 16 barras y 16 lonas publicitarias, así como de las probanzas admitidas a los denunciantes, no se advierte que tuvieran como propósito fundamental presentar una plataforma electoral, llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender del proceso electoral o, en su caso, promocionar o posicionar a un ciudadano con el fin de obtener una candidatura para un cargo de elección popular. En ese contexto, no se atribuye al Partido del Trabajo responsabilidad alguna bajo la figura de la culpa in vigilando, en virtud de que, tal como quedó demostrado, no se actualizaron las infracciones objeto de las denuncias en estudio, atribuidos al ciudadano denunciado. Con sustento en las argumentaciones jurídicas vertidas en el proyecto de cuenta, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, atribuidas al ciudadano denunciado y al referido partido por la culpa in vigilando. Es la cuenta. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 53 del año en curso, instaurado con motivo de la denuncia promovida por una ciudadana que es servidora pública con licencia y candidata a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, en contra de Bernardino Naranjo Gutiérrez, el partido político Fuerza por México y el canal de televisión denominado Canal 4 Zapotlán TV, por considerar que diversas manifestaciones hechas en el programa denominado La Hora de Nino son constitutivas de violencia política en razón de género. Por principios de cuenta, resulta necesario establecer que durante la instrucción del procedimiento se generó una consulta competencial y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que debía instaurarse el procedimiento sancionador local para conocer de los hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género, específicamente respecto de la retransmisión del programa denunciado en Facebook y en YouTube. Adicionalmente, el proyecto propone declarar la competencia a favor de este tribunal para conocer del procedimiento, atendiendo a la materia de los comentarios y a la temporalidad en que fueron hechos, toda vez que las manifestaciones objeto de denuncia fueron hechos durante el proceso electoral y contienen referencias a la labor desempeñada por la quejosa en el ejercicio de su función como municipio del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, y durante la campaña electoral en curso. En cuanto al estudio de fondo, el proyecto propone declarar la inexistencia de la infracción por considerar que las manifestaciones denunciadas no reúnen los elementos requeridos para la configuración de violencia política en razón de género, en términos de la jurisprudencia 21 de 2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya que si bien contienen palabras soeces y que pudieran considerarse ofensivas, no hay elementos que pongan de manifiesto que dichas expresiones fueron emitidas en contra de la quejosa por el hecho de ser mujer, le afecten desproporcionadamente o causen un impacto diferenciado por cuestión de género. De tal suerte que al no haber transgredido los límites a la expresión impuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia, se concluye que las manifestaciones denunciadas son expresiones aún del debate protegido en cualquier sociedad democrática, lo que resulta consonante con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Es la cuenta.
Enseguida, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 54/2021, integrado con motivo de denuncia promovida por Movimiento Ciudadano en contra de Luis Ernesto Munguía González, por conductas que considera contrarias a la normativa electoral, consistentes en la probable comisión de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral. En el proyecto, se considera el análisis de los hechos que no se acredita la contravención a las normas sobre propaganda política electoral, ya que del contenido de Internet verificado por la autoridad instructora, es posible apreciar que en principio no se trata de propaganda política o electoral, sino de la emisión de notas periodísticas en versión digital, las cuales fueron emitidas en el contexto de la labor periodística y libertad de expresión de las personas que las suscribieron, reflejándose en ellas únicamente su opinión periodística, sin que ello sea un elemento probatorio suficiente para que se configure como propaganda política o electoral, y consecuentemente la posible contradicción a las normas que la regulan. Por otra parte, en cuanto a las lonas que contenían el nombre y la imagen del denunciado, además de la leyenda propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano para precandidato de Puerto Vallarta y Distrito Jalisco a diputado federal rumbo al Congreso de la Unión, se advierte que las mismas corresponden a propaganda de pre-campaña, considerándose que no se puede afirmar que generan confusión al electorado, ya que se especifica que la propaganda estaba dirigida a los militantes y simpatizantes del partido político Movimiento Ciudadano, dentro del contexto de la etapa de pre-campañas. En tales circunstancias, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Es la cuenta. A continuación, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 55/2021, integrado con motivo de la denuncia promovida por un ciudadano en contra de Marcela Michel López y el partido político Morena, por conductas que considera contrarias a la normativa electoral, consistentes en la contravención a las normas sobre propaganda electoral y actos anticipados de campaña. En el proyecto, se considera que no se acredita la contravención a las normas sobre propaganda electoral, ya que no se surten los elementos para que los hechos acreditados consistentes en una rueda de prensa se considere como propaganda electoral, ya que se estima que la misma tuvo una finalidad informativa en el ejercicio constitucional de la libertad de expresión de la denunciada, y no con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía. Además, de que no se demostró que la asistencia de los medios de comunicación tuviese la finalidad de promover una candidatura o un partido político. En cuanto al señalamiento de actos anticipados de campaña, del análisis de los tres elementos en estudio para su configuración, se desprende que se acredita el elemento personal, ya que se demostró que el perfil de la red social Facebook atribuible a la denunciada Marcela Michel López se transmitió un video el día 6 de abril del presente año intitulado como Rueda de Prensa 6 de abril de 2021. Por lo que corresponde al elemento temporal, no se acredita, ya que la publicación del video sucedió el 6 de abril y aconteció una vez iniciado el periodo de campañas electorales, que fue desde el 4 de abril pasado, por lo cual, con independencia de que el registro de la candidatura de la ciudadana denunciada por motivo del agotamiento de una cadena impugnativa ante las autoridades electorales jurisdiccionales se hubiera efectuado hasta el 27 de abril, el hecho denunciado fue efectuado en plena etapa de campañas electorales, por lo que no es posible determinar que se acredite el elemento temporal, que para su acreditación los actos debían tener verificativo antes del inicio formal de las campañas electorales en Jalisco. Finalmente, en cuanto al elemento subjetivo, no se acredita, ya que como ha sido referido con antelación, se considera que la rueda de prensa tuvo una finalidad informativa respecto de la situación jurídica de la aspiración política de la ciudadana, ello en el ejercicio de su derecho constitucional a libertad de expresión y no con la intención de hacer un llamamiento al voto, además de que no se demostró que la asistencia de los medios de comunicación tuviera como objetivo la de promover una candidatura a un partido político. Así, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Es la cuenta. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 56 del 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el partido Movimiento Ciudadano en contra del ciudadano José Manuel Arocha Cono, candidato a la presidencia municipal de Jocotepec, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, por la probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral respecto del principio de interés superior de la niñez como derecho humano.
En el proyecto, una vez que fueron analizadas las pruebas aportadas al procedimiento, así como las diligencias de investigación del Instituto Electoral local, se tuvo por acreditada la existencia de los hechos denunciados, consistentes en publicaciones de Facebook. Ahora bien, de las imágenes publicadas en la red social Facebook se advierte que si bien las niñas y los niños que aparecen en las mismas están participando de una manera pasiva, de conformidad con lo previsto en los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE, se debe otorgar el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor, lo cual no aconteció. Por lo que el denunciado debió, por lo menos, difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen de los menores para así garantizar la máxima protección de su dignidad y derechos. En razón de lo anterior, se concluye que se actualiza la infracción consistente en actos que contravienen las normas de propaganda político-electoral respecto del principio del interés superior de la niñez como derecho humano, en relación a las 8 imágenes que se encontraban visibles en la cuenta de Facebook, en el perfil del denunciado. Por lo que se propone la imposición de una amonestación pública, ya que la misma resulta suficiente para cumplir con la finalidad correctiva de las sanciones. En los puntos resolutivos de la sentencia se propone declarar la existencia de la infracción denunciada, imponiéndole a José Manuel Arochacón una sanción consistente en una amonestación pública. Es la cuenta de los proyectos a cargo de la ponencia del magistrado Everardo Vargas Jiménez. Muchas gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todas las propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 5 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los procedimientos sancionadores especiales con número de registro 029, 053, 054, 055 y 056, todos del año 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. ¿Cómo nota, magistrada presidenta? Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. ¿Cómo nota, magistrada? Gracias, secretario. En consecuencia, siendo las 14:36 del 2 de junio de 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.